delegado. Seguimos conversando con don Álvaro Arbelo por la vía telefónica. Los amables oyentes ya saben que cuando llamen deben bajar su dispositivo, el volumen de su dispositivo, para que la llamada entre y se pueda escuchar o entender bien lo que dicen. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Buenas, sí, Alexis, de este lado. Óigame, don Álvaro, según su criterio del huracán San Zenón y de el David, para usted, ¿cuál fue más agresivo de los dos? Porque me imagino que usted vivió esa época también. No viví la época de San Zenón, pero no hay duda que lo que me he enterado, de lo que he leído, fue un ciclón devastador, terrible. Yo casi no, sobre todo muchos muertos, porque fueron muchos por el desconocimiento. Recuerde que prácticamente no había medios de comunicación. Ahora, en este caso, fue más terrible por el hecho de que cuando las aguas se agachaparon, ¿verdad? Hubo la gente que salió a celebrar pensando que todo había terminado y todo había empezado, ¿verdad? Con un ciclón que lo que había era tomado un segundo aire para venir con una segunda parte, y lo que parecía todo tranquilo, que parecía que ya no habría más problemas. Entonces, lamentablemente, ahí empezó la segunda parte, dejándole al país una estela de desastres nunca antes vistos. De manera que, por falta de información, por falta de recuperación material, por falta de mensajes claros y precisos, el ciclón de San Zenón ha sido el más devastador de la isla. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Muy buenas tardes, Wainer de este lado. Don Álvaro, ¿tenía Balaguer alguna información de amenaza y con relación si el doctor Francisco Peña Gómez subía al poder, que nunca permitió que subiera? Cualquier indiscreción de alguien, cualquier opinión, cualquier deseo, gente importante a favor de Peña Gómez, era repudiado, porque precisamente Balaguer no concebía que José Francisco Peña Gómez fuera un aspirante presidencial. ¿Por qué? Porque como hombre público, como político de envergadura, como político con ambiciones extraordinariamente increíbles, bueno, él consideraba que todo eso se iba a perder con un Peña Gómez dirigido por un sector de la izquierda dominicana. De manera que es ahí un gran duelo, un gran reto entre José Francisco Peña Gómez, la amenaza a los intereses de Balaguer, y la realidad, que fue otra, aunque más terrible. Esperamos que ahora, ¿verdad?, con todos los mecanismos de información, las cosas sean diferentes. Buenas tardes. Adelante con su Buenas pregunta. tardes. Sí, para don Álvaro, diga. Don Álvaro, ¿quién era? ¿Qué te preocupé? Una llamada. Porque se cayó la llamada. Llamó un idiota, llamó un estúpido, llamó un individuo sin concepto, que nos hizo perder el tiempo, pero lo perdimos muy poco. Él sí lo perdió en grande, ese canalla, esa basura. Buenas tardes. Diga usted ahora su nombre y de dónde nos habla. Sí, buenas tardes, Tony Rodríguez desde Nueva York. Me gustaría que don Álvaro se refiera a aquel político que tuvimos en los años 60 llamado Viriato Fiallo, que nunca llegó al poder y no sé por qué se retiró. Alberto Fiallo y Rodríguez, médico, era el médico del grupo Vicini. El doctor Fiallo
fue el candidato de la oposición a Juan Bosch, o sea, el candidato de los sectores conservadores, de la extrema derecha, aunque él no lo era. Era un hombre de ideas moderadas, de ideas que no chocaban con los deseos y la realidad de establecer un mecanismo superior, que sería lo que vendría con el doctor Peña Gómez como presidente de la República. Y Balaguer le huía a eso como el diablo le huye a la cruz. Buenas tardes. Diga usted ahora su nombre y su pregunta. Señor Álvaro, yo quiero saber en qué año fue el ciclón Inés y el ciclón George. Que usted está haciendo preguntas y ni siquiera sabe el año de los ciclones y estaba ahora adivinando. Así no. Así usted no aporta nada, sino que disminuye en todo. Buenas tardes, su nombre y su pregunta. Juan Domingo Pincha Letrero Trinitario, don Álvaro, ¿es verdad que sí los Cuetos y Miguel, los Matamoros estaban aquí con el ciclón San Fernando? Vieron aquí, estaban trabajando aquí, tenían un contrato. Ciro, le llamaban como si fueran hermanos, los tres, Ciro, Cueto y Miguel. En realidad, el trío fue una creación de don Miguel Matamoros. Lo que pasa es que ese trío hizo estragos a nivel nacional. Y entonces, para no cansar el cuento, cuando se iban, se fueron de esos pequeños avioncitos que todavía funcionaban en la época, y se las ingenió don Miguel para irse, y él en su memoria cuenta cómo se las arregló para irse en ese avión tan pequeño. Pero además también que aquello de cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Eso fue una composición ideada por don Miguel cuando estaban dentro del avión. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Buenas tardes, Esteban. Hablamos aquí de los Jardines del Norte. Yo quisiera preguntarle a Alvarito si realmente lo que me han dicho algunos compañeros de aquella época, que vivieron aquella época, que quiénes fueron los primeros dominicanos que trajeron carros de lujo al país, si fueron Rafi Trujillo o este muchacho Porfirio Rubirosa. Eso es prácticamente imposible de determinar, de definir, porque antes que ellos estaban millonarios que vivían de sus negocios, de su producción, de manera que es imposible decir quiénes fueron los primeros que exhibieron vehículos de lujo en República Dominicana. Eso no es posible. Eso sería un disparate y una pérdida de tiempo. Adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga. Buenas tardes, don Álvaro. En la carretera que va hacia el sur, o sea, 6 de noviembre, Sánchez, ahí está el puente Lucas Díaz. ¿Quién fue esa persona o si tuvo algún aporte a nuestra historia? ¿Cómo no? Al desarrollo de la zona, el aspecto de la siembra, en el aspecto de la producción, en el aspecto de la creación de instituciones que le dieron mayor alcance al movimiento que se desarrolló en esa época. Había sido un luchador, había sido un elemento que siempre defendió las condiciones innatas, inherentes a la producción nacional. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Aló, déjame agregar algo. Eso de Rafi, eso fue ayer. ¿Cómo va a ser que el carro de lujo cuando Rafi? No, hace muchos años que había carro de lujo. Ahí está su aporte, Gobierno de la Tarde. Su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Sí, bueno, es Pedro. Yo lo que quisiera saber es, en los años 80 hubo una muerte de un señor llamado Caminero. Si sabe algo sobre eso.
Eso es muy atrevido de su parte. Esa es clase. Una acusación post-mortem. Resérvese ese tipo de comparación que no procede. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Buena. Me hace una pregunta para hacer una aporte. Y alguien preguntó por el año de los sectores. Tiene que marcar otra vez, distinguido, porque lamentablemente no se escucha bien. Lamentablemente no se escucha bien. Tiene que marcar nuevamente. Diga usted ahora su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Fernando Pérez, a preguntarle a don Álvaro, ¿quién fue José Contreras y Darío Contreras y si eran hermanos? Yo puedo hablar algo muy breve de ese sabio de la medicina, de ese médico completo que ayudó a tanta gente, ¿verdad? Pero del otro no puedo hablar mucho porque desconozco su historial, de manera que eso me impide hacer una comparación, por lo menos citarlos a los dos en el mismo contexto, en la misma categoría. El primero es el primero, sin lugar a dudas. Don Álvaro, hoy nos escribe un amable oyente para decirnos que a propósito del puente Lucas Díaz, que Lucas Díaz fue un militar nacido en el año 1853 y murió en 1916, pero que él fue el padre de los héroes del 30 de mayo, Juan Tomás y Modesto Díaz. Juan Tomás Díaz y Modesto Díaz, que fueron de los que participaron en el complot contra el dictador Trujillo. Extraña, porque siempre tuvieron inquietudes, a pesar de que Juan Tomás Díaz ya tenía vibrando en su ser, en su cuerpo, en su cerebro, la conspiración contra Trujillo. Incluso siendo miembro, porque es bueno destacarlo, él fue miembro del cuerpo de ayudantes militares del presidente de turno, al que Trujillo le servía incondicionalmente. Pero él, ¿cómo se llama eso? Esteban, cuando te pertenece como militar al presidente, ayudantes militares, pertenecía a la ayudantía militar, de manera que lo otro que vino después, lo que hizo fue estimular todavía más su odio hacia el tirano. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, seguimos conversando con don Álvaro Albelo. Francis.